En ese entonces había solo dos pastores en Bambamarca, norte y sur. Y yo agarraba todo el sur hasta Peña Blanca, San Juan de Corrampampa, Jadibamba, y otras más, bambas por ahí. Y yo recuerdo mucho este lugar. Para mí Bambamarca fue el inicio de un después en mi ministerio pastoral. Yo siempre digo, yo tengo un antes y yo tengo un después como pastor. Y Bambamarca fue el inicio de ese después. Aquí, en estas tierras lindas, con ustedes, mis hermanos, gente sencilla, gente que ama al Señor Jesucristo, gente que da lo poco, lo mucho que tiene por la iglesia, por el Señor, por el pastor, por la salvación de personas. Para mí volver aquí después de 15 años es una emoción muy grande. Ver el rostro de varios de ustedes que en aquel entonces estaban como líderes, y por un lado me alegra mucho que sigan como líderes, pero por el otro lado también quiero desafiarlos a ustedes, hermanos líderes, que formen otros líderes. La luz no puede dejar de brillar en este lugar. Ustedes ya escucharon a nuestras autoridades, nuestro alcalde. Oren por él, me gustaría en algún momento verlo a él entregar la vida a Cristo. Él me dice: pastor, yo asistí antes a algunas reuniones en Totoromayo, asistí, he venido a la iglesia, he acompañado, y de seguro que Dios tiene en sus planes. ¿Dónde está el alcalde? Está por aquí. Dios tiene en sus planes que él sea parte del pueblo de Dios de los últimos tiempos, la iglesia adventista del séptimo día. Hablaba también con el teniente de tercera. Me dice: pastor, mis padres son adventistas. Estaba aquí en la plataforma. Mis padres son adventistas en Bambamarca, son fieles adventistas. Yo ya no pude preguntar más porque estábamos entrando aquí. La recepción fue tan linda que me centré en saludar a los que estaban ahí recibiéndonos. Pero miren cuánta gente, hermanos, cuánta gente. El Evangelio los alcanzó, los ha tocado de alguna manera. Y tenemos que orar y trabajar para que ellos puedan entregar la vida a Cristo como otros alrededor que pueden estar en la misma condición. Quiero saludar a los que están por las redes sociales, amigos que están mirándonos por las redes sociales. Yo tengo algo, hermanos, así muy desafiador. Yo todas las veces que predico, no puedo predicar solo para 10, 20, 50, 100 mil personas. Yo creo que el Evangelio no puede estar para un grupo cerrado, tiene que estar para todo el mundo. Y es por eso que procuro siempre que hay una cámara. Porque por donde voy encuentro gente diciendo así: pastor, gracias porque sus mensajes me ayudan a permanecer a la fe. Gloria a Dios por eso. Otros me dijo así: pastor, yo estaba fuera de la iglesia y escuchando el mensaje que usted predicó he vuelto a la iglesia. Gloria a Dios por eso. He encontrado gente que me dice: pastor, yo estaba a punto de decidir, me había desanimado y escuché su mensaje y por eso decidí entregar la vida a Cristo. Gloria a Dios por eso. El Evangelio no puede estar en cuatro paredes, tiene que salir al mundo. Para eso tenemos que prepararnos. Hoy voy a hablar, hermanos, para ustedes, pero pensando en el trabajo que debemos hacer y el impacto que va a tener en la vida de otras personas. Voy a rápidamente repasar todo el libro de Filipenses y voy a presentar un tema: cómo el Evangelio avanza a pesar de los obstáculos. Y vamos a mirar en Filipenses 1, 2, 3 y 4 cómo el Evangelio avanza a pesar de los obstáculos. Me parece que hay una pantalla por ahí. Si ustedes pueden ver una pantalla por ahí, bien. Porque me dicen que lo que tengo aquí va a aparecer en esa pantalla. No sé dónde está la pantalla. Aquí está la pantalla. Aunque no sé si la van a mirar todos, pero por lo menos va a estar allí. Quiero comenzar diciendo lo siguiente, hermano. Miren, Pablo, de las 27 cartas que hay en el Nuevo Testamento,
Pablo escribió 14, incluyendo Hebreos. Si dividimos las 14 cartas, si las clasificamos, si las diferenciamos, vamos a encontrar 6 cartas que Pablo escribió en el tiempo cuando hizo sus 3 viajes misioneros. Pablo, como pastor, no estaba en un lugar, porque Pablo sabía que el evangelio no puede quedar en un solo lugar. No debe alcanzar solo a una persona, una familia, un pueblo, un país. Pablo pensaba en que el evangelio tiene que ir más allá. Si ya alcanzó el Tambo, ahora tiene que irse a Totoromayo. Si alcanzó Totoromayo, tiene que irse a Jadibamba. Si alcanzó Jadibamba, tiene que irse a Peña Blanca o San Juan de Corralpampa. Pablo tenía esa visión como líder. Tenía esa visión como predicador. Pablo se movió de extremo a extremo, de lugar en lugar, de continente a continente, de ciudad en ciudad, para que el evangelio llegue a todas las personas. Y en esos 3 viajes misioneros, Pablo escribió la carta de Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios y el libro a los Romanos. Y el diablo nunca va a querer que la iglesia avance, nunca va a querer que el misionero, el predicador, el pastor, el maestro de la Biblia, el instructor lleve el evangelio libremente. El diablo siempre lo hizo en el pasado, lo hará en el presente y lo hará en el futuro. Él siempre va a impedir que el evangelio no alcance personas, no alcance familias, no alcance pueblos, no alcance ciudades, no alcance países, no alcance continentes, no alcance el mundo. ¿Y qué hizo el diablo para impedir a Pablo? Para impedirlo de predicar el evangelio en lugares donde faltaba predicar. Lo mete a la cárcel. Pablo es llevado a la cárcel en varias ocasiones. Y yo no sé si el diablo habrá pensado así: una vez que Pablo esté en la cárcel, dejará de predicar. ¿Y sabe lo que hace Pablo? A pesar de estar en la cárcel, Pablo predicaba. En 2 Timoteo, capítulo 2, él dice así: yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no está presa, porque nada debe detener el avance del evangelio. Nada. Y Pablo en la cárcel, sin libertad, escribió Efesios, escribió Filipenses, escribió Colosenses, escribió Filemón, porque nada debe impedir que el evangelio alcance vidas. Nada. Y al final de su ministerio, a punto de ser decapitado en el año 64 después de Cristo aproximadamente, Pablo escribe 2 últimas cartas, ya no a iglesias, sino a personas. Le escribe a Tito y le escribe a Timoteo. Sus últimas cartas, a punto de ser decapitado, a punto de que le corten la cabeza. Poco tiempo antes, Pablo escribe sus últimas cartas a personas. Y cuando le escribe la carta a Timoteo, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, Pablo dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, ni la muerte impidió que Pablo continúe promoviendo la predicación del evangelio. Ni cárcel, ni la muerte, porque antes de que muera, Pablo le encarga a Timoteo, su discípulo, aquel que había formado por casi 20 años. Por casi 20 años. Miren Hechos capítulo 16, los primeros versículos, cuando Pablo va a comenzar su segundo viaje misionero. Encuentra a Timoteo y le dice: acompáñame, ven para que aprendas. Y yo te voy a enseñar, y yo te voy a formar. Y lo formó. Y cuando Pablo estaba a punto de morir,
su último trabajo fue: voy a encargar a mi discípulo que esta obra que yo recibí del Señor, él la continúe, aun cuando yo esté a punto de morir. Porque, hermano, nada debe impedir que el Evangelio llegue a todas las personas. No importa la situación en la que puedas estar: enfermo, sin saber leer y escribir, en la cárcel, incapacitado, mudo, sin ver. Pídele a Dios que te muestre las formas como el Evangelio debe llegar a más personas. Vamos al pasaje para estudiar. Quiero preguntar, hermanos, de esta zona. Este distrito, tengo entendido, tiene 30 iglesias. Pregunto, ¿algo está deteniendo el avance del Evangelio en tu iglesia? Por favor, esta pregunta quiero que la recibas y la respondas tú. ¿Algo está impidiendo que el Evangelio alcance a otras personas? ¿Algo está impidiendo que el Evangelio no sea comunicado a otros pueblos, a otras familias, a otros lugares? Pregunto para usted. En nuestro territorio, hermanos, de la Unión Peruana del Norte, cada año tenemos más de 800 iglesias sin llevar una persona para Cristo. En este recorrido que yo vengo haciendo con el pastor Jairo, los líderes de la Unión y los líderes del campo, hemos estado en San Pablo, Celendín, Cajamarca, ayer en Bambamarca y hoy aquí con ustedes. Y yo di gloria a Dios cuando escuchamos el testimonio de una iglesia que por 6 años, escuchen bien, 6 años no habían llevado una persona al Señor Jesucristo. 6 años. Y esa noche, una hermana contó su testimonio. Y ella dijo: sí, Señor, no puede ser que mi iglesia 6 años no lleve el Evangelio a una persona. ¿Y saben cuántas personas trajo esa noche? ¿O cuántas personas se habían bautizado en este año con el trabajo de ella? Y otros más que por ahí había animado. 4 personas. Una de ellas estaba bautizando esa noche. Y ella dijo así: pastor, no son las únicas. Hasta Caleb, en el mes de julio, hay 3 personas más que se van a entregar a Cristo. En total, este año, 7 personas vamos a llevar al Señor. Una iglesia que por 6 años no había llevado una persona a Cristo. Por 6 años. Dios tuvo que moverse en el corazón de una dama, despertar esa dama, para que esa dama diga: Señor, esta realidad debe cambiar. Úsame. No dijo así: usa al pastor, usa a los líderes. No, ella dijo: Señor, aquí estoy, úsame con mis limitaciones, úsame. Porque nada, hermanos, nada debe impedir que la iglesia avance en su misión de predicar el Evangelio. Nada. ¿Qué está impidiendo en tu iglesia? ¿Qué está impidiendo de que tú lleves una persona a Cristo? ¿Qué está deteniendo el avance del Evangelio? Rápidamente, en el capítulo 1, yo encuentro a Pablo mostrando de que ninguna circunstancia debe impedir el avance del Evangelio. En el capítulo 2, Pablo menciona de que los problemas internos no deben impedir que el Evangelio sea predicado. Y el capítulo 3 y el capítulo 4 encuentro a Pablo diciendo: ningún asunto personal debe impedir que el Evangelio sea predicado. Resumo. El libro de Filipenses me muestra en el capítulo 1 que ninguna circunstancia debe impedir que la iglesia predique el Evangelio. En el capítulo 2, Pablo me muestra de que ningún problema interno en la iglesia debe impedir que se predique el Evangelio. En el capítulo 3 y 4, Pablo me muestra que ninguna situación personal debe impedir que el Evangelio llegue a otras personas. Vamos a mirar rápidamente cada uno de ellos. Filipenses 1:12 dice así. Si usted puede abrir su Biblia, por favor. Filipenses 1:12. Filipenses 1:12. Miren lo que dice. Pablo dice así: las cosas
que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y cuáles eran esas cosas que le habían sucedido y que Pablo reconoce que había afectado favorablemente el progreso del Evangelio? Se refería a su experiencia en la cárcel. Pablo dice así: la cárcel no impidió de que yo pueda continuar predicando el Evangelio, más aún ha hecho que el Evangelio alcance a los incansables, a los impensables, a los que nunca hubiésemos podido alcanzar si yo no hubiera estado en la cárcel. Pablo estaba preso. Desde una perspectiva humana, su ministerio parecía haber sido detenido. Sin embargo, él sabía que desde la perspectiva de Dios, eso no era así. El hombre puede pensar: estoy enfermo, no voy a predicar más el Evangelio. Falso, dice Pablo. Dios puede predicar a través de ti, incluso estando tú enfermo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ninguna circunstancia me impidió o debe impedir que el Evangelio sea predicado. Yo preso, dice Pablo, no tuve impedimentos. Parecía así, pero Dios me mostró que mi situación en la cárcel no debía impedir que el Evangelio llegue a otras personas. Al final le voy a mostrar los resultados. Cuando Pablo usa la palabra progreso, porque dice así: más bien para el progreso del Evangelio. Esa palabra progreso es interesante y ustedes lo van a entender. Cuando usted va por el campo y hay mucho mato, mucho pasto grande, el guía o la persona que conoce el camino, ¿qué hace? Lleva en su mano un hacha. Y mientras va avanzando, ¿qué va haciendo con la hacha? Va comenzando a cortar el mato, cortar el mato. Y Pablo está diciendo así: Dios era aquel que tenía esa hacha, limpiando el camino que se estaba presentando como obstáculo para que el Evangelio no llegue a otros. Dios agarró su hacha y comenzó a limpiar el camino para que el Evangelio siga progresando y llegue a otras personas. Por eso, los obstáculos externos no pueden detener el avance del Evangelio, hermanos. Segundo, los obstáculos internos, y aquí quiero llamar la atención de todos. El mayor peligro nunca fue la persecución o los problemas externos, nunca. El mayor peligro para la iglesia nunca estuvo de la gente de afuera, siempre estuvo de los que están dentro de la iglesia. El mayor obstáculo para el Evangelio puede estar dentro y no fuera. Si usted, por ejemplo, recuerda Hechos capítulo 6, miren, cuando usted vaya a leer Hechos capítulo 6, va a encontrar que surge una persecución y los líderes de la iglesia comienzan a movilizarse a diferentes lugares para predicar el Evangelio. Elena de White dice lo siguiente: Dios propició esa persecución. ¿Por qué? Porque la iglesia de aquel entonces se estaba conformando de que el Evangelio estaba extendiéndose por todo Jerusalén. Y Dios no iba a permitir que el Evangelio solo quede en Jerusalén. Por eso, dice ella, Dios tuvo que propiciar la persecución para sacar a la gente de Jerusalén a Samaria y hasta los últimos lugares de la tierra. Por eso la persecución o algún problema externo, queridos hermanos, no impedirá a la iglesia predicar. Pero el diablo sabe que si la iglesia tiene problemas internos, divisiones, por ejemplo, murmuraciones, quejas, gente que está en la iglesia y no predica la palabra,
gente que está con limitaciones y cree que las limitaciones van a impedir predicar la palabra. Entonces el diablo sabe, así voy a detener el avance del evangelio. Ahora miren ustedes lo que pasó con la iglesia de Filipenses. En Filipenses capítulo 2, versículo 3. Miren los problemas internos. Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo está diciendo que la contienda, la vanagloria, el sentirse superior al otro son obstáculos que pueden impedir a la iglesia crecer. Mire el versículo 14 de Filipenses capítulo 2. Dice así: haced todo sin murmuraciones. Murmuraciones son quejas, crítica. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Contiendas son pleitos internos. El hermano A se pelea con el hermano B. El hermano C no quiere apoyar al hermano D de la iglesia. Y Pablo dice, estas cosas pueden generar dificultades para que el evangelio llegue a otras personas. Y les digo con toda sinceridad, hermanos, tenemos en la iglesia solo el 10% de hermanos que predique el evangelio. 90% no predique el evangelio. Ahí está un ejemplo claro. 90%. Los miembros que se bautizaron, los miembros que dejaron su viejo hombre, los miembros que fueron alcanzados por el Espíritu de Dios, aquel que era borracho y ahora no es, ese que está en la iglesia, ese no está predicando el evangelio. Y el diablo sabe que si logra que tú no prediques el evangelio no se puede extender, no se puede esparcir, no se puede propagar y se va a quedar solo en ese lugar y no va a ir a otros lugares. Déjame preguntarte a ti en esta mañana, ¿estás predicando el evangelio? Ahí tú vas a decir, pero pastor, no sé leer y escribir. Ahí yo te puedo responder con Hechos capítulo 4, versículo 12. Lee Hechos 4:12. Hechos 4:12. Pastor, no sé leer y escribir. ¿Cómo voy a predicar, pues, pastor? No sé leer y escribir. Hechos 4:12. Creo que es Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4:13 dice, entonces, viendo el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, y del vulgo, del pueblo humilde, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pregunto, ¿Pedro sabía leer y escribir? ¿Juan sabía leer y escribir? No, eran gente sin letra, gente analfabeta, que no habían tenido la experiencia de ir a una escuela. Sus padres no les mandaron a la escuela, pero dice el texto bíblico que ellos eran valientes y por haber estado con Jesús, estos hombres predicaban extraordinariamente, al punto que personas al escucharlos a ellos se convertían. Hechos capítulo 3, va a encontrar usted a un cojo ahí en el templo de la Hermosa pidiendo limosna. ¿Y qué dice Pedro y Juan? Le dice al cojo, míranos, no tengo plata, le dice, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ponte de pie y avanza. Y el cojo se levantó y caminó. En Hechos capítulo 4, estos van a la cárcel y les amenazan a ellos diciendo, Pedro y Juan, no vuelvan a predicar. Y ahí es donde dice Pedro y Juan, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y continuaron predicando. ¿Dónde está que los que no saben leer y escribir no pueden predicar el evangelio? ¿Dónde está? Usted no sabe leer y escribir, por eso no predica el evangelio. Ahora miren a Pedro y a Juan. Pedro y Juan tampoco sabían leer y escribir, pero estaban predicando el evangelio. Porque nada debe impedir que el evangelio
llegue a otras personas. No hay nada, hermanos, nada debe impedir que el Evangelio no alcance otras vidas. Interesante. En Filipenses 2:5, Pablo entrega a la iglesia de Filipenses cuál es la receta para que los problemas internos desaparezcan, para que no haya murmuración, para que no haya contiendas, para que no haya rivalidades, para que no haya vanagloria, yo soy mejor que tú porque tengo más, porque logro más. Pablo dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Humildad, obediencia, servicio, y su muerte. Su muerte puede representar no poner lo mío por encima de lo otro, si es que lo otro va a beneficiar a todos. Yo no puedo poner, hermanos, lo mío por encima del bien de los demás. Si hay algo que va a beneficiar a todos, eso yo en humildad tengo que aceptar, tengo que reconocer. Pero si yo me encapricho y digo esto, lo que he dicho se hace, y eso no va a ayudar a los demás, retira lo que tú has dicho, retira lo que tú crees y obedezcamos aquello que puede beneficiar a los demás. Tercero, los obstáculos personales. Cuando uno mira Filipenses capítulo 3, los primeros versículos, voy a leerlos. Filipenses 3. Miren los obstáculos personales de Pablo, que tampoco impidió que él predique el Evangelio. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 5. Dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que está en la ley, irreprensible. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por excremento para ganar a Cristo. Pablo está diciendo lo siguiente. Mi pasado, porque él perseguía a la iglesia, mi pasado no va a impedir que yo predique el Evangelio, aun cuando mi pasado no haya sido el mejor, porque yo, dice Pablo, perseguí la iglesia del Señor, quería destruirla. Que es interesante, cuando ustedes leen Hechos capítulo 8 y capítulo 9, encuentran a Pablo solicitando cartas del sumo sacerdote para poder ir a la iglesia de Jerusalén y arrestar a los que eran cristianos. Ese Pablo que pedía cartas para destruir cristianos es el mismo Pablo que después de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco, ahora escribe cartas para cuidar de la iglesia, para edificar la iglesia, para transformar la iglesia. Usted ve el contraste. En el pasado las cartas que Pablo usaba era para destruir, mas después de entregarse a Cristo, esas cartas las usó para edificar, para construir y para transformar vidas. Y Pablo dice, por eso mi pasado no va a impedirme a mí predicar el Evangelio, porque gracias a mi pasado transformado por el Señor Jesucristo, ahora yo uso lo que antes usaba para destruir, lo uso para construir,
para edificar, para transformar. Su pasado no era un impedimento. Su prestigio. Hermanos, Pablo hablaba 4 idiomas. Pablo era el mejor estudiante que había en aquel entonces. Pablo había sido formado a los pies del mayor maestro judío del siglo I, Gamaliel. ¿Y saben lo que dice Pablo? Todo eso nos sirve. Lo que sirve, dice Pablo, es Cristo Jesús. Yo sé que hay gente aquí que no ha entregado la vida a Cristo todavía. Si tú crees que el alcohol es más importante que Cristo, tú nunca vas a entregar tu vida a Cristo. Pablo tuvo que renunciar a la tradición judía. Pablo tuvo que renunciar a su prestigio como gran judío, irreprensible en la ley, formado por el mejor maestro de aquel entonces llamado Gamaliel. Tuvo que renunciar a todo eso cuando se entregó al Señor Jesucristo. Porque Pablo dice, no hay nada más importante para mí que Cristo Jesús. No es mi prestigio, no es mi imagen, no es mi formación, no es lo que tengo. Cristo está por encima de todo. Por eso dice Pablo, renuncio a todo, solo por Jesucristo. Renuncio a todo solo por Jesucristo. Y a mí me toca esto, hermanos, porque cuando yo tenía 15 años, hace mucho tiempo atrás, entregué mi vida a Jesús. Y aun cuando mis padres no comprendían, no aceptaban que yo ahora servía a Cristo en la iglesia adventista, haciendo ellos lo imposible para que yo deje la iglesia adventista, al punto de decirme a mis 17 años, hijo, ¿te quedas en la casa o te vas? Si te quedas, te olvidas de todo, pero si te vas, te olvidas de nosotros. Fue en esa ocasión cuando yo hice una oración y le dije, Señor, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y salí a mis 17 años de casa, porque Cristo era más importante que quedarme en mi casa con mi vida pasada, con mis prácticas pecaminosas. Y yo puedo decir, hermanos queridos, que después de 25 años lo que Dios tenía para mí fue mucho mejor de lo que yo o mis padres hubiesen querido darme o yo hubiese podido lograr si me hubiese quedado allí en casa, prefiriendo a mis padres y renunciando a Cristo. Renuncié a todo por Jesús. Mis padres están bien, gracias a Dios. Mis padres ven cómo Dios ha hecho maravillas en mi vida. Ellos están acercándose a la iglesia poco a poco. Ellos han visto a Dios obrando en mi vida y cómo Dios me ha traído aquí a esta función de liderar la iglesia adventista en el norte del Perú. Tu pasado, tu prestigio, lo que tú has logrado no debe impedirte aceptar a Jesús. No debe impedir predicar de Cristo. Hay gente que dice, yo no predico porque trabajo mucho tiempo. Pregunto, ¿trabajar hasta tarde debe impedir que tú prediques de Cristo? Nada debe impedirnos, hermanos, predicar de Jesucristo. Nada. Y Pablo lo dice así: mis obstáculos personales no me impiden predicar del Señor Jesucristo. Nada, nada, nada. Termino.
¿Cuál fue el resultado de Pablo estando en la cárcel? En Filipenses 1:13, Pablo dice así: toda la guardia romana conoció a Cristo. En el versículo 14, Pablo dice: muchos creyentes cobraron ánimo para predicar. Versículo 15 al 18, incluso algunos por motivos equivocados siguen predicando al Señor Jesucristo. Y algo más, en el último capítulo de Filipenses 4, el último versículo, versículo 21, Pablo dice así, Filipenses 4:21: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. César era el emperador y César tenía autoridades alrededor, gente importante económicamente, gente preparada, gente capaz, gente con poder e influencia. Y Pablo dice: aún ellos les mandan saludos a ustedes, porque es muy probable que el testimonio de Pablo en la cárcel tocó más de un corazón de aquellos que estaban cerca a la máxima autoridad que había en aquel entonces. Hermanos, nada debe impedir que el evangelio llegue a más personas, a más familias, a más pueblos, a más distritos, a más provincias, a más países, a más continentes. Nada. Yo quiero hacer un llamado, dos llamados en esta mañana. Primero, para aquellos que todavía no han entregado la vida a Jesucristo. Si tú no has entregado la vida a Jesús, yo puedo decirte en carne propia, porque yo estuve en tu lugar hace más de 25 años atrás. Yo era un adolescente cuando el evangelio me alcanzó. Tenía 14 años cuando el evangelio me alcanzó. Después de estudiar la Biblia, claro, no estudié toda la Biblia para bautizarme, estudié lo suficiente. Y en medio de lo que yo estudiaba, escuchaba la voz del Espíritu Santo diciendo: Daniel, ven, ríndete a mí, sírveme, déjame que yo esté en el control de tu vida, déjame ser tu Dios. Yo morí por ti en la cruz del Calvario. Días antes de mi bautismo, esa Semana Santa que yo participé en un grupo pequeño, y después en las series de televisión que en ese entonces pasaban, películas bíblicas de la vida de Jesús, su nacimiento, muerte y resurrección, yo me acuerdo que claramente vi a Jesús en la cruz del Calvario derramando su sangre por mí. Y eso me impresionó profundamente. Tenía casi 15 años. Y yo me acuerdo que me puse de rodillas y dije: Señor, tú has muerto por mí. Tú has derramado tu sangre por mí. Tú has dado todo por mí. Y mira, yo tengo 14, 15 años. Y le comencé a decir a Dios todas las cosas malas que había hecho. Y sentí un profundo deseo de arrepentirme de todas ellas. Dije: Señor, no puedo yo seguir haciendo esto. Si con 14, 15 años he hecho todo esto y sigo haciendo esto, ¿qué será cuando tenga 20, 30, 40? Yo no quiero destruir mi vida. Yo no quiero destruir la vida de otros. Yo no quiero ser un miserable que la gente huye de él. Y yo, postrado de rodillas, le dije: Señor, transforma mi vida entonces. Si quieres que me entregue, entonces ayúdame a tomar la decisión de entregarme a ti. Hasta que llegó el momento, 15 años. Un pastor vino y me visitó y me dijo: sé que estás estudiando la Biblia. Y me abrió algunos pasajes bíblicos y me dijo así: Jesús te está llamando. Esa expresión, Jesús te está llamando, fue para mí, yo no puedo explicar, pero fue tan fuerte que le dije al pastor en ese momento: pastor, está bien, quiero bautizarme.
Y aun cuando mis padres no querían que yo tome esa decisión, yo me bauticé. Después vinieron los problemas, en donde tenía que decidir entre Cristo y mis padres. Ya le conté un poquito la historia a su momento. Y cuando llegó ese momento de confesar a Cristo, de escoger por Cristo mis papás, mis cosas, los sueños, los planes que tenían para mí, yo dejé todo y salí de casa con una simple mochila a los 17 años. Claro, Dios colocó en el camino personas, muchas personas, para ayudarme, para alentarme, para enseñarme a vender libros, a trabajar, a estudiar en la universidad, a prepararme allí, etcétera, etcétera. Dios tenía ya para mí personas que me iban a ayudar, a sostener. Dios tenía personas para poder sostenerme cuando yo tendría que salir de casa. Por eso yo puedo decirte a ti que todavía no entregas tu vida a Cristo: no tengas miedo, no te resistas, no dejes esta decisión para mañana, para después, para otro día. No lo dejes, es hoy. Quiero preguntarte a ti en esta mañana, porque para ti es la invitación. Tú que no has entregado la vida a Jesucristo, te pregunto en esta mañana: ¿aceptas a Jesús como tu Salvador? ¿Quieres tomar valientemente la decisión de entregarte a ti y dejar todo por Él, así como Él dejó todo por ti? Si tú escuchaste a Dios que te habló en esta mañana a través de su Santo Espíritu, entonces te invito para que vengas aquí adelante a tomar la decisión de entregar tu vida a Jesucristo. ¿Quién es la primera persona que dice: pastor, yo soy aquella que escuché la voz del Espíritu hablándome para entregar el corazón a Cristo? Venga por favor aquí adelante. Vengan aquellos que deciden entregar la vida a Jesucristo. ¿Quién es la primera persona que dice: pastor, yo soy, yo ya decidí? Alguien puede decir: pastor, yo ya lo conocí pero me aparté. Ven a Jesús también para que te reconcilies. Si te apartaste, ven a Él. Pastor, yo conocí la iglesia a través de mis padres y nunca decidí. Mas si ahora escuchaste al Espíritu de Dios, ven y toma esa decisión. Nada debe impedirte a ti entregar la vida a Jesucristo. Por favor, dejen espacio para que la gente que tiene que tomar la decisión lo tome en esta mañana. Si Dios te habló a ti, no te resistas. Si Dios te llamó a ti en esta mañana o te está llamando, ven en el nombre del Señor Jesucristo. Ven por favor. ¿Dónde están los que ya decidieron y los que vienen decidiendo y los que van a decidir en esta mañana? Queremos que pases por esta linda experiencia del bautismo, del nuevo nacimiento, del dejar la vida atrás para empezar una vida nueva. ¿Hay alguien en esta mañana que dice: pastor, yo soy esa persona? Si está atrás, por favor, y usted conoce, no impida que venga aquí adelante. Hoy es el momento de que tú tomes esta decisión. ¿Dónde está esa primera persona que dice: pastor, yo voy a entregar la vida a Cristo Jesús? Puedo verte aquí cerca de la piscina. Puedo verte aquí cerca de la piscina. ¿Dónde estás? Gloria a Dios, ahí gente que está viniendo. Vamos a dejar espacio para que vengan aquí adelante. Venga por favor. Si Dios te habló con su Espíritu en esta hora, por favor, no te resistas. Toma hoy esta decisión. Gloria a Dios. Venga, ¿quién es la persona que dice: pastor, yo voy a entregar el corazón a Cristo en esta noche? Hoy es tu día. Hoy es el momento que Dios ha señalado para que tú tomes esta decisión. Eres un adulto, eres un padre de familia, eres una madre de familia, eres un exadventista, conociste la iglesia y no te decidiste hasta hoy. La invitación es para ti, porque la segunda invitación va a ser para la iglesia. ¿Hay alguien más en esta mañana? Venga aquí adelante, no tenga miedo. No tenga miedo. Estoy hablando porque pasé por la experiencia que tú estás pasando. Sé lo que tú sientes.
sé lo que tú experimentas, sé lo que tú estás temiendo, mas déjame decirte que Dios, que está en el control de la vida de aquellos que se entregan a Él, no va a permitir que te pasen cosas que destruyan tu vida. ¿Hay alguien en esta mañana? Venga Jesucristo, por favor. ¿Dónde está esa primera persona? Si Dios te habló a ti, venga Jesús en esta mañana. Yo sé que hay personas aquí. Siempre en un congreso hay gente que viene ya preparada, o por decidir, o no imaginando que puede decidir, sin importar cuál realidad sea la tuya. Hoy te invito a entregar la vida a Jesucristo a través del bautismo. Hay personas en esta mañana, hay decisiones en esta mañana. Yo sé que hay. Yo sé que es difícil para ustedes hacer esto, mas toma la decisión y ven en el nombre de Jesús. No tengas miedo, que nada te impida, que nada te detenga. ¿Dónde están las primeras personas? No dejes que el enemigo te impida entregar la vida a Cristo en esta mañana. Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en esta mañana? Mientras tú vienes para cortar la transmisión, voy a invitar a mis hermanos a hacer el compromiso de que no vean obstáculos para predicar el Evangelio. Iglesia querida de esta zona, Dios nos ha llamado para poder predicar el Evangelio a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades. No dejemos que la salud, la enfermedad, la no preparación o cualquier otra cosa impida predicar de Jesucristo. El Señor está viniendo y quiere que su iglesia participe de esta tarea de compartir el Evangelio con otros. ¿Hay alguien en esta mañana para cerrar con una oración y pasar a tener los bautismos correspondientes? Quiero verlos aquí adelante. Si ustedes ya decidió, está decidiendo o va a decidir, vengan en el nombre de Jesús en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más aquí que dice: pastor, necesito entregarme a Jesús? Sin miedo, sin vergüenza, que nada te impida tomar esta decisión ahora. Ven a Cristo Jesús si tú no estás todavía entregado a Él. Y si ya estudiaste la Biblia, y si has venido a este lugar o a otras concentraciones, la invitación es para ti. Si te apartaste y quieres volver y escuchaste al Espíritu Santo hablándote, ven en esta mañana. Queremos cerrar este espacio orando por ti, para que Dios haga de ti una persona nueva, una criatura nueva. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿O todos ya entregaron la vida a Cristo? Porque si todos ya entregaron la vida a Cristo, gloria a Dios por eso. ¿Hay alguien más aquí que dice: pastor, yo tengo que reconciliarme con Dios? Venga, no se detenga, que nada le impida. Mientras oramos, porque tenemos que cerrar la transmisión, usted puede venir para pasar por esta linda experiencia. Si está atrás, den espacio para que venga adelante. Vamos a orar. Padre querido, gracias por el trabajo del Espíritu de Dios. Yo sé que cuando tu palabra se predica, las personas escuchan tu voz y responden a tu voz. Por favor, acá está tu iglesia, Señor. Ten el control de este lugar. Que estos vientos no impidan que tu iglesia te adore, te glorifique, ni que la gente se entregue a ti. Si tú estás presente aquí, elimina todo riesgo, todo peligro, y haz que los que no se han entregado a ti lo hagan en esta mañana, lo hagan en esta tarde,
durante este sábado especial. Te estamos adorando y glorificando, Señor, en tu día. Que tu Santo Espíritu haga su labor en tu iglesia para que siga predicando tu palabra y nada impida que la iglesia lleve el mensaje a otras personas. Tu Santo Espíritu esté con nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a dejar aquí a los pastores responsables para participar del rito de bautismo.